Son jornadas que hay que aprovecharlas. El tema de la pandemia un poco nos recluyó y no podíamos hacerla, pero siempre desde el INTA está el ánimo y la posibilidad de hacer este tipo de jornadas y son muy enriquecedoras, ¿no es cierto? Tanto el intercambio de opinión entre técnicos como somos de INTA, con técnicos o asesores externos y con los mismos productores, así que creo que la vamos a aprovechar bien, ¿no? En realidad yo voy a hablar del tema sanitario, pero no quiero dejar de mencionar, creo, la buena condición de cultivo que estamos viendo. Me parece que es un año muy interesante para el cultivo de trigo. Creo que se van a obtener buenos rendimientos, de hecho ya se está cosechando en algunas zonas, zona de Santa Fe ya se está cosechando y hay rendimientos de hasta 4.000, 4.500 kilos, así que y creo que en algunas zonas incluso va a rendir más. ¿Por qué digo esto? Creo que fue un año muy favorable para el trigo. Nosotros desde la experimental, con toda la experiencia en ver y en estar con el cultivo durante años, podemos ver que este año, por ejemplo, hay muy buena producción, hubo muy buena producción de macollos. Ustedes saben que los macollos finalmente son los que definen el número de espigas. Eso el año pasado no lo habíamos tenido, el año pasado hubo un combo muy desfavorable entre estrés hídrico y térmico, este año no se dio eso. Y por lo tanto el número de espigas y el número de granos por metro cuadrado creo que va a ser alto y va a ser bueno. Desde el punto de vista sanitario también es un aporte, diciéndolo de esta manera, porque considero de que no fue un año de mucha enfermedad, fue un año raro, un año en donde de alguna manera hubo una restricción al avance de las enfermedades. Yo particularmente esperaba de que se hubieran presentado la roya amarilla de manera temprana, y digo esto porque hubo muy buenas condiciones ambientales para que eso ocurriera. Estas enfermedades en realidad necesitan de periodos de mojado de la hoja. Ese periodo de mojado se da por condiciones de rocío, por ejemplo. La roya amarilla particularmente requiere de pocas horas de mojado para generar todo lo que es el proceso de infección. Así todo, por ejemplo, como dato, que nos hayan llovido 40 milímetros en septiembre, eso hacía suponer de que la roya amarilla iba a arrancar fuerte y verdaderamente no, y un poco me sorprende eso, ¿no es cierto? Después sí arrancó la roya anaranjada, pero un poco más retrasada también. Hoy por hoy sí, en algunos cultivares susceptibles se ve una mayor infección porque es lógico de que eso ocurra. Ha habido precipitaciones, ha habido condiciones de humedad y por supuesto la temperatura, que es lo que desencadena el desarrollo o favorece el desarrollo epidémico de estas enfermedades. Pero bueno, en términos generales creo que es un año sanitariamente, fue un año bastante restrictivo al avance de las enfermedades. Me quedo con algo que nos comentabas un poco al principio, que es el buen rendimiento del cultivo en este año. Digo, el balance también se hace teniendo en cuenta que el 2020 en cuanto a rendimiento no fue bueno y en este año sí lo está haciendo, teniendo un punto de vista regional como nos contabas recién. Yo creo que sí, Tomás, y es lindo, la verdad que es lindo, digamos, en los años, ver que al cultivo de trigo se lo pone en el lugar que se merece, ¿no es cierto? Y esto digo por todo lo que es la adopción de tecnología. El cultivo de trigo, como vos sabés, es muy demandante en lo nutricional y ese aspecto nutricional se lo tiene muy en cuenta, lo que tiene que ver con el nitrógeno, con el fósforo, al momento de la siembra, y un poco también explica los rendimientos que esperamos que se obtengan este año, ¿no es cierto? Por supuesto, en un año como fue el año pasado, en donde también se había hecho lo mismo, se había fertilizado bien dentro de todo, con buena disponibilidad de humedad al inicio del cultivo, lamentablemente la condición ambiental hizo de que el cultivo no pudiera aprovechar todo lo que se había hecho al inicio, ¿no es cierto? Pero bueno, fue la condición ambiental. Este año yo creo que sí, todo eso se hizo y bien, se hizo un buen seguimiento del cultivo y yo creo que finalmente, como te decía, me parece que va a redondear una muy buena campaña con altos rendimientos en el cultivo, ¿no? Déjame agregar otra cosa también que me hiciste recordar. Fue un año en donde tuvimos aparición de una virosis, que acá de la zona de Pose también, Federico Pagnán me alcanzó muestras también de lotes en donde no se sabía exactamente qué problema era, pero finalmente dimos cuenta de que era problema de esta virosis. Esta virosis se llama Weed Strip Mosaic Virus, dicho en castellano eso significa virus estriado del mosaico del trigo, y lo que provoca es una sistemia en la planta y provoca mosaicos y estrías y generó un amarillamiento en los cultivos, ¿no es cierto? No se sabía exactamente bien si era atribuible al virus, hasta que, bueno, gente del CIAP de Córdoba
nos confirmaron que sí, por técnicas de ELISA que se hace en Córdoba, se determinó que se trataba de una virosis. En nuestro campo experimental, la verdad que vimos distintos comportamientos varietales frente a la virosis, algunos muy susceptibles, algunas variedades muy susceptibles, otras no tanto, pero a su vez en campo de productor también se vio la presencia de esta virosis y bueno, hoy por hoy sabemos que la tuvimos presente este año, no es una nueva enfermedad, en realidad ya había estado anteriormente en otras campañas, pero en esta campaña tomó un poco más de dimensión, ¿no es cierto? Así que bueno, es algo desde lo sanitario, algo que creo que vale la pena subrayar también, ¿no?